Bien, en los capítulos anteriores hemos puesto énfasis en demostrar que los gobiernos de este país, desde la creación del mismo hasta ahora, han estado constituidos mayoritariamente por personas que revisten en el 10% de mayores recursos, incluso muchos del 1% de mayores recursos. También hemos puesto el acento en ver una política económica basada en devaluaciones que implican que los sectores que tienen más recursos se beneficien y los que tienen menos recursos se perjudiquen, porque si bien ambos tienen que hacer frente a una inflación que es la misma para los dos sectores, los sectores de menores recursos tienen que hacer frente a esa inflación ya no sin recibir algún beneficio adicional en recursos económicos, sino perdiéndolos, porque se cierran fuentes de empleo, porque se pierden empleos, porque te rebajan salarios, porque las jubilaciones no compasan y por lo tanto pierden poder adquisitivo. Y por lo tanto, toda esa situación, en un periodo extenso de tiempo, genera también otros problemas. Por ejemplo, como se puede ver en la lista que tenemos, en las listas que tenemos por delante, en el listado de países de América Latina, 19 países, con mayor déficit fiscal, Uruguay se encuentra en el 8º lugar. O sea, dentro del grupo de países que tienen mayor déficit fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno gasta más de los ingresos que tiene. Por eso se genera ese déficit fiscal. Eso no es bueno. Y además, ese déficit fiscal es casi sistemático en las últimas décadas, lo cual es peor todavía. Pero si vemos el listado de países que tienen mejores resultados de la balanza comercial, en ese listado de 19 países Uruguay ocupa el lugar 13. O sea que estamos en el grupo de países de América Latina que obtiene peores resultados en su balanza comercial. Bueno, literalmente hablando, tiene déficit de balanza comercial, porque los resultados son negativos. Eso quiere decir que los volúmenes de dinero que se invierten para importar productos superan sustancialmente a los volúmenes de dinero que ingresan por consecuencia de la exportación de bienes y servicios. Y eso también viene siendo así en las últimas décadas. Entonces tenemos, por un lado, que el gobierno gasta más de los recursos que ingresan. Por otro lado, el país todos los años pierde dinero porque tiene que gastar más dólares de los que les ingresan. Todo eso hace a una situación extremadamente problemática. Por otra parte, si miramos el listado de países de América Latina, ordenados de mayor a menor en función de la deuda externa, podemos ver allí que Uruguay está en el lugar 6. O sea que Uruguay pertenece al grupo de países de mayor deuda externa. O sea que por todos lados lo que estamos viendo es que se gasta más, se invierte más hacia afuera de lo que son los ingresos netos del país. Ya sea en la gestión de gobierno, ya sea en la gestión de importación-exportación, ya sea en relación al endeudamiento a través de préstamos a organismos internacionales multilaterales de crédito, como también a inversores privados, por venta de bonos, por ejemplo. Todo esto no hace más que pintar una situación dramática desde el punto de vista económico para el Uruguay.
Sin embargo, la situación caótica, compleja, desde el punto de vista económico, no termina acá. En la tasa de empleo, en la lista de países que tienen mayor tasa de empleo, Uruguay está por el medio, en el 10º lugar, con un 59.8% de tasa de empleo. Tasa de empleo que se comprende como el número de personas que están ocupadas en relación al total de la población económicamente activa. Históricamente, la tasa de empleo de este país ha variado entre 50 o 48 como mínimo y 60 o 61, nunca más que eso. El nivel actual, de 59,8%, muestra que el 45% aproximadamente de la población económicamente activa con 18 o más años no tiene un empleo por el cual aporte al BPS. Y esto genera problemas de liquidez en el BPS. Problemas que se intentan subsanar a partir de que todos los años se vuelca del 22% de IVA que se paga por todos los ciudadanos cuando compran cosas, 7 puntos porcentuales de esos 22 se vuelcan al BPS. El problema se solucionaría si generamos más fuentes de empleo. Si logramos que ese casi 45% de personas con 18 o más años logren tener empleos por los cuales aporten al BPS. Pero aparentemente, de acuerdo al rumbo que toma nuestra economía, con todos los gobiernos que hemos tenido y con el que tenemos actualmente, eso parece ser algo utópico. Bien, entonces, a modo de resumen, tenemos un sector de la población que podríamos ponernos de acuerdo en un 10%, un 1% que es el que acumula la mayor cantidad de riqueza. Ya hemos hablado sobre eso y hemos expuesto los números que así lo atestiguan. Pero ese sector impone su punto de vista, impone su poder al resto de la población. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, si los números para nosotros están bien, todo vale. No nos preocupa otra situación. Ya no es que no nos preocupe que haya una cada vez mayor cantidad de pobreza o de indigencia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los grandes números. Es decir, que por décadas el país tenga un déficit fiscal importante que nos ubica dentro del grupo de países en América Latina con mayor déficit fiscal, no preocupa. Que tengamos por décadas una balanza comercial negativa, tampoco preocupa. Que tengamos una deuda externa exagerada en términos del PBI, parece que a este sector tampoco le preocupa. De hecho, entre depósitos que tienen en la banca extranjera y en la banca nacional, ya sea pública o privada, tienen mucho más que un Producto Bruto Interno del país. Podrían comprar todo el Uruguay si quieren, otra vez. Y desde el punto de vista de los desequilibrios económicos, laborales y de seguridad social, tampoco les importa. Es decir, que si nosotros estuviéramos dentro de ese 1% o dentro de ese 10%, la actitud que reflejan hoy en día, y bueno, y desde que se creó este país en adelante, es que nosotros no vemos que haya necesidad de cambiar nada porque para nosotros todo funciona bien. Y esto es lo más peligroso. Cuando uno tiene un sector de poder muy fuerte, pero que además es absolutamente insensible en relación a todo lo demás. Bien, nos preguntamos, ¿para quién gobiernan los gobiernos que votamos? Ya tenemos una respuesta. Nos preguntamos, ¿pero cómo hacen para hacer eso? También ya tenemos respuesta para hacerlo. Ahora es momento de analizar
las mayores gravedades que esa situación genera en el 80% de la sociedad, y sería interesante además echar una mirada al pasado, porque sabemos cómo se comporta este sector de la sociedad uruguaya, pero cómo se generó, cómo empezó toda esta historia. Ahí hay un sector con una alta oscuridad, de la cual nosotros vemos lo que apareció después. Bueno, en algún momento veremos esa situación, pero a partir del capítulo 7 vamos a enfocarnos en qué consecuencias ha tenido todo esto en sistemas como la educación del país, en el comportamiento de la pobreza del país, en si sabemos qué quiere decir ser pobre en este país o no. No podemos medir algo que no sabemos lo que es. Y el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, la violencia en este país está enfocada por sectores. Entonces hablamos de violencia de género, violencia doméstica, violencia en las calles, violencia vial, violencia en el deporte. Pero es una sola cosa, es un concepto que explota y se expresa en diferentes áreas. La violencia no se genera de un día para otro, no se genera de un año para otro, no se genera en 5 años, no se genera en 10 años, no se genera ni en 20 ni en 30. Pero si decimos que hace 70 años que venimos sufriendo ese 80% procesos de limitación en nuestro nivel de vida a través de la decadencia de nuestro poder adquisitivo, de tener que trabajar más para ganar lo mismo o menos, de tener que trabajar en alguna forma informal, donde no aportás al BPS y entonces tampoco estás de alguna manera generándote algún monto para que si alguna vez te jubilás tenés un monto de jubilación que te permite vivir dignamente. De hecho, toda esa situación es también consecuencia de cómo se ha venido manejando la política económica en este país, privilegiando a los sectores que más tienen y en desmedro de los que menos tienen. Y estas cosas son consecuencias naturales de esos procesos. Y bueno, lo veremos a partir del capítulo 7 y será realmente, como viene siendo, un gusto poder compartir con ustedes toda esta información. Nos vemos en el capítulo 7.